y utilizaban cuerdas para estirarla y así lograr dislocarle sus extremidades. Ella menciona que se podía transformar en otros animales. Ella podría transformarse en liebre, gato, cuervos o moscas para ir a espiar y hacerle daño a la gente que le caía mal. Era muy conocida por proporcionar venenos para realizar muchos tipos de desvivisiones, ¿no? También se sabía que esta mujer realizaba abortos clandestinos y participaba en supuestas misas negras. ¿Y cómo le pagaba al gato? Le daba de comer, pero también ella de pronto agarraba un objeto punzocortante, se hacía así, y le daba de su líquido vital rojo, o sangre, y así alimentaba al gato. Bienvenidos a una emisión más de su podcast favorito, Se Regalan Sustos. Mi nombre es Oscar Herbert y es un gustazo estar aquí con ustedes como cada viernes. Y es un gusto más grande, más espectacular estar con nada más y nada menos que la sustóloga mayor. ¿Cómo estás, Dafne Silva? Hello. Apláudale, perros. Muy bien, muy contenta. Hoy es Halloween, amigo. Hoy es Halloween. ¿Qué hubo? ¿Por qué no vienes disfrazado? A ver. Yo siempre vengo disfrazado del oscuro. Del ser oscuro que soy. ¿Cómo te la pasaste hoy? ¿Cómo te la has pasado en este día tan extraño? Excelente, ya me disfracé, ya me desmaquillé, ya todo. La brujita de confianza. Ándale, obvio. Oye, tenía mucho rato que no grabamos, ahora sí. Los tres, los dos. Habíamos estado un poquito malillos. Todavía traemos ahí como que la colita de la enfermedad. Pero aquí andamos para darle a los sustólogos lo que más les gusta. Estos temas bastante extraños. Como bien lo mencionabas, el tema de Halloween, hoy 31 de octubre, que luego se pone bastante turbio, ¿no? Hay ciertas partes en México que ya se han apropiado como estos temas culturales que vienen desde Estados Unidos, desde el otro lado de Europa, donde se sale a pedir dulcecitos, que si el truco, la travesura. ¿Tú acostumbras eso en casa? Mira, antes, cuando estaba yo pequeña, sí salíamos. Los vecinitos, era como que nos poníamos el gorrito de bruja, ¿no? O ellos alguna máscara o así. Y nos íbamos ahí, por donde vivíamos, enfrente del panteón, a pedir dulces, ¿no? Y sí, la gente sí te daba dulces y eso, pero también como vivíamos cerca del parque de aquí de la ciudad, íbamos luego al parque y la gente se te quedaba viendo así como, bueno, ¿y estos qué, no? Porque también es raro que vean así a niños disfrazados y pidiendo dulce, ¿no? Dulces. Digo, ahora es un poco más común. Antes, Ajá. en nuestras épocas ya siguen sonando bien viejitos. No era tan común. Creo que lo más tradicional era el Día de Muertos. Yo sí recuerdo en algún por ahí una vaga memoria con mis primos que sí les gustaba el tema de Halloween, pero otra vez un poquito más el tema de los difuntos. Y pues a mí nunca me dejaron participar en eso porque familia protestante y todo eso está mal ante los ojos del creador. Pero pues si hoy van a salir con los que tienen niños y van a andar ahí, échenles un ojo, no anden confiando ahí en extraños, tal vez caminando a distancia de que dónde van a andar pidiendo los dulces y todo esto. Porque también hay gente muy, muy peligrosa dentro de todos estos menesteres. Así es, cuiden mucho a los pequeños. Si van a andar pidiendo ahí los dulcecitos, siempre agárrenlos de la mano, porque luego son traviesos y disfrácense de algo que dé miedo, porfa. No manches, luego hay gente que sí se pone bien creativa con sus disfraces. Sí. Tenía dando miedito por ahí. La otra vez estaba revisando las historias de Extra Normal. Ajá. Que no sé si ya salieron, no las voy a contar. Pero hay una historia que tú dices, no manches, o sea, es de una niña que sí daba mucho miedo por el disfraz que traía en ese momento. Esa historia no sucede acá en México, sucede en Estados Unidos. Wow. Y se puso muy turbio
para que si no han visto el episodio, si es que ya salió, la neta está bien chida esa historia. Y también, ¿por qué no, Karin, que nos cuenten aquí en los comentarios si es que hicieron algo, si se disfrazaron de algo, ¿no? Que nos digan, ¿sabes qué? Por acá hice esto, y si nos quieren compartir fotitos, ya saben, en Instagram, ahí las vamos a estar. Que las comparten ahí, nos etiqueten. Ándale. Y ya nosotros las compartimos. Síganos en nuestras redes sociales, Nenucado, en Instagram, en todos lados. Oscar Herbert también. Ahí vamos a estar compartiendo las historias de las fotitos que se tomaron hoy en Halloween. Al rato en la noche, porque ahorita es tempranito. Y se regalan sustos, ya saben, en todos lados. Así que apóyennos así. Y pues un tema también que está bastante relacionado con todo esto tan macabro del Halloween y todas estas fechas, Oscar, obviamente son las brujas. Sí, cómo no. Fíjate que es un tema bastante controversial. Digo, la mayoría de la familia de sustólogos o los que están por acá viendo este programa, alguna vez, en algún momento, han participado, han ido a preguntarle, ya sea alguna bruja, algún medium, ahí como que qué onda con el futuro. Pero es muy extraño porque dentro del rubro de la brujería y todas estas ramificaciones, vamos a llamarlo así, sin ofender, ¿verdad? Es extraño porque estas personas, o algunas, también son muy creyentes católicas, muy evangélicas, y aquí es donde viene la contradicción. ¿Por qué? Porque la mayoría de los casos que vamos a estar hablando, que nos los mandó por ahí el becario, hubo una persecución de la iglesia misma. ¿Por qué lo menciono? Porque es contradictoria en las creencias. O sea, no puedes o no deberías creer tal vez en que te lean las cartas, que te lean el futuro, e ir a la iglesia los domingos, ya sea a misa, a una congregación X. ¿Por qué? Porque Dios lo prohíbe. Así tal cual Dios, el que nos impusieron, no va con estas creencias. Lo hemos mencionado muchas veces sobre esta mesa, ya sea en Se Regalan Sustos o en Extra Normal. Y hay un punto de partida. Hace mucho tiempo medio tocábamos este tema y hay un versículo, y digo, lo voy a citar porque es parte de, para irle dando carnita a todo esto lo que vamos a platicar. Resulta que allá en el Éxodo, cuando el pueblo de Israel sale de la esclavitud de Egipto, pues sabemos que Dios le da los mandamientos a Moisés, ciertas reglas. Acordémonos que en Egipto era muy común ver las prácticas de brujería. Por ahí también lo platicábamos, me parece, con Lourdes, acerca de esta especie de contienda que hubo entre los sabios del pueblo de Israel, hablando de Aarón, su hermano, cuando van a tener esta conversación de que ya liberen al pueblo, donde Aarón lleva su vara, que hacíamos hasta el chiste que parecía como guerra de Harry Potter, porque los brujos de Egipto convertían sus varas en serpientes al igual que Aarón, y comenzaban como que estos eventos medios extraños que para el pueblo de Israel era muy común ver en Egipto. Entonces, cuando el pueblo sale, Dios les dice, ¿sabes qué? Todas estas creencias que tenía este pueblo, tú las vas a dejar a un lado. El mismo Jehová menciona que Él es el Dios de dioses. Él dice que sí, hay otros dioses, pero que Él es el más pro dentro de la narrativa de Jehová. No estoy tratando de imponer creencias ni nada, simplemente es un contexto histórico. Y en el Éxodo, justo en el capítulo 22, versículo 18, Dios le da la orden a Moisés de que prácticamente desviva a todas las brujas. Ahí comienza ya el tema de una cacería. Entonces es como que Dios no tolera este tipo de cosas. ¿Pero por qué? Porque se supone que es una traición espiritual. Porque Dios no permite que haya una invocación a otros dioses o demonios o espíritus que no sean de sus aliados. Sabemos que vino el descenso, la expulsión de Lucifer, y se vinieron todos los demonios, que fueron los que empezaron a propagar el tema de la herbolaria y otros temas de sabiduría que no se habían dado a conocer a los humanos. Ahora, ya dentro de un punto de vista personal, yo pienso que dentro de, vamos a llamarlo, este decreto de Jehová de que el humano no se mezclara con el tema de la brujería, era por el tema de que vamos a descubrir un poquito lo malo dentro de lo bueno. Ha habido gente, invitados en Extra Normal y también acá en Se Regalan Sustos, que nos han contado que la brujería o la magia, pues no es mala, es la intención que tú le das. Sí, sí.
Y cuando estas personas descubren que también puedes actuar de una manera mala en contra de otros, es cuando comienzan los problemas. Por eso pienso que Dios dijo, ¿sabes qué? El humano no se debe de mezclar con este tipo de creencias espirituales o prácticas para que no vayan a caer en un tema de problemas, que pues también es muy contradictorio, porque pues Dios también desvivió a mucha gente y era como muy intolerante sobre este tipo de cosas. No, es un tema bien fuerte que, como dices, ya hemos tocado en algunos otros capítulos. También cuando hablamos acerca de todas estas brujas, ¿no? Que sufrieron estas persecuciones y que lamentablemente pues terminaron desvividas por muchas personas, y simplemente pues porque el vecino decía que así era, que ella era bruja y que ya las mandaran a mimir, ¿no? Justo, eso es lo extraño y lo feo, porque la mayoría de los casos que vamos a presentar hoy fueron acusadas por un tema de envidia, de chismes y nada más. ¿Cuál es la base? Yo pienso que ella es bruja, entonces hay que desvivirla. Aquí es donde se pone bastante feo, ¿no? Sí, es lo triste. Y yo quiero comenzar platicándoles acerca de una de estas brujas, que es un personaje bastante reconocido de aquellos tiempos. Lleva por nombre Agnes Sampson, y ella es la bruja de North Berwick. Pues nos vamos a remontar al siglo XVI, en un lugar de Escocia. Esta época fue bastante marcada por el fanatismo religioso, como ya lo viene mencionando Oscar, en donde la gente pues estaba muy apegada a estas cuestiones, ¿no? De Dios y de que todas estas supersticiones acerca del diablo, de lo malo, ¿no? Lo bueno contra lo malo. Y había una reforma, que era la reforma protestante, que estaba transformando a todo el país en una sociedad profundamente puritana. O sea, era todo, tenías que hacerlo bien, porque tantito te desviabas y ya eras de lo peor, ¿no? Entonces, está claro que la brujería y todos estos temas en ese momento y en este lugar era visto todo esto como si fuera un crimen, ¿no? Y también estaba asociado con los pactos con el diablo, con cosas malas y con mucha crueldad. Y en ese tiempo, el rey Jacobo VI de este lugar de Escocia estaba bastante interesado de todos estos temas, tenía como que cierta fijación con todo esto, porque él decía y creía firmemente que las brujas desde siempre habían intentado asesinarlo. Entonces es donde entra esta mujer, Agnes Sampson, que era una señora bastante respetada en este lugar, era conocida como curandera y también como partera. Era viuda, madre de varios hijos, y vivía en el pueblo de Keith, al este de Escocia. Tenía una fama positiva, era una mujer sabia, era experta en remedios naturales. Obviamente sabemos que cuando manejas estas cuestiones de remedios naturales, pues trabajas con plantas y haces ciertas, parecieran pócimas, ¿no? Que ayudan en el arte de curar. Y todo este conocimiento que ella tenía y todo lo que hacía con las plantas, la herbolaria y todo, pues obviamente llamaban la atención de muchas personas hacia el lado negativo. Además de que era una mujer independiente, como ya les dije, no tenía esposo y era la cabeza de la familia, ¿no? Entonces, esto la convertía en un blanco perfecto para todas estas personas que querían acusarla de cosas malas. Todo esto comenzó pues a verse negativamente hacia la vida de Agnes, porque en ese momento, como les digo, empezó la ola de juicios por brujería en el año 1590. El rey Jacobo VI en el año 1589 se casó con Ana de Dinamarca. Fue por ella, y cuando él viajaba de regreso con su ya esposa, empezó una serie de tormentas bastante violentas, y gracias a estas tormentas, pues el barco en donde viajaban ellos casi se hunde, ¿no? Entonces, todo esto para este rey, que como ya les dije, tenía este pensamiento de que las brujas querían atacarlo de una manera muy personal, pues estaba convencido de que estas tormentas que estaba viendo en ese momento cuando él regresaba con su esposa, pues no eran naturales. Él estaba casi seguro de que estas tormentas las habían provocado las brujas de este lugar, ¿no? Y decía, confirmo, dice, que ellas me quieren desvivir. Y esto que está sucediendo es para que yo, pues, me vaya al fondo del mar. Todo esto, cuando él llega a su lugar y todo, desata, pues, una investigación que llevó a los juicios de North Berwick.
en donde pues empezaron estas cacerías de brujas en este lugar. Fue una de las primeras cacerías y de las más sangrientas también en estos tiempos. Y fue en este momento cuando empieza toda esta ola de cacerías que Agnes Sampson fue arrestada en el año 1590 y a ella la arrestaron porque otra mujer le dijo a las personas que Agnes formaba parte de un aquelarre en este lugar, donde supuestamente en este aquelarre todas ellas se habían puesto de acuerdo para hacer hechizos en contra del rey. Entonces cuando esta mujer va y la acusa, pues se la creen, ¿no? Obviamente analizaron, era una mujer sola, era una mujer que usaba plantas, que hacía cosas raras, que curaba a la gente. Y a veces le jugaban en contra a estas situaciones en donde iba a curar a alguien y pues ya no se podía hacer nada. Y de repente pues la persona se iba con Diosito y era como que, ay no, esta vino a maldecir, ¿no? En lugar de curar. Y entonces fue llevada al castillo de Holyrood House, donde lamentablemente, escuchen esto, ella fue desnuda y afeitada completamente como modo de tortura, para que le diera vergüenza, ¿no? Y es ahí donde Agnes pues dijo que sí había hecho todo esto, ¿no? ¿Y qué fue lo que dijo ella durante su interrogatorio? Agnes confesó que había participado en reuniones nocturnas con el diablo en este lugar. También confesó que había usado cadáveres y partes humanas para crear pociones mágicas. Ayudó a convocar tormentas mágicas en el mar y también que había tenido contacto carnal con el diablo. Todas estas fueron sus confesiones, pero imagínate, ¿cómo no vas a confesar después de que te están diciendo, oye, es que tú eres la culpable? Y si no dices que sí, pues te va peor, ¿no? Se parece a lo de Salem. Ándale, exactamente. De que todas son brujas y vamos a ver, la vamos a amarrar, la vamos a aventar al agua. Si se hunde, pues ni modo. Y si flota, pues si es del diablo, entonces quizá la vamos a desvivir. Esa era la lógica en aquel entonces. Sí, lo que platicábamos en ese capítulo, ¿no? De que hasta si tenías un lunar, ya también eras bruja. Es muy triste todo esto que pasaron. Y uno de los momentos más impactantes que existió cuando estaba haciendo su confesión Agnes fue cuando ella reveló información íntima sobre una conversación con el rey que él había tenido con su esposa, ¿no? Hablando de algo muy, muy íntimo que era raro que alguien más supiera. Y obviamente todo esto pues conmovió profundamente al rey Jacobo. Y con esto él se convenció que ella tenía poderes sobrenaturales. Y pues todo esto que les estoy platicando lo confesó bajo tortura brutal, como ya les había comentado lo que le estaban haciendo, pero además de esto, a ella le hicieron muchas más cosas que les voy a decir a continuación. Había un dispositivo de sujeción con púas que le ponían en la cabeza. Obviamente esto le impedía hablar y le causaba un intenso dolor. También estaba atada por días sin comida y sin descanso. Y utilizaban cuerdas para estirarla y así lograr dislocarle sus extremidades. Imagínate el dolor que ella tuvo que pasar para que supuestamente ella confesara todos sus delitos, simplemente porque querían que ella dijera que sí, que era bruja, ¿no? Y pues después de muchos días de tortura, ella hizo su confesión bajo presión después de que le hicieron todo esto que les acabo de platicar y aceptó haber participado en rituales satánicos. Dijo que también había invocado demonios y que ella había sido parte de las personas que provocaron estas tormentas que supuestamente querían desvivir al rey, ¿no? Agnes fue declarada culpable de brujería y de herejía. Esto fue el 28 de enero de 1591. ¿Y cómo fue que ella partió de este mundo? Los encargados de que ella, pues de desvivirla, le hicieron lo siguiente. Ella fue estrangulada hasta la muerte. Esto fue en la horca en Castle Hill, Edimburgo. Y su cuerpo después de esto fue quemado públicamente como señal de castigo y también de purificación, porque supuestamente el fuego purifica, ¿no? Y su ejecución fue una de las más emblemáticas de los juicios de North Berwick, en los que más de 70 personas fueron acusadas. Y pues dicen que le fue bien porque primero la desvivieron y después la quemaron, a diferencia de muchas otras mujeres que las ponían en la hoguera todavía con vida. Oye, esa persecución, digo, ahora lo hablamos
de tiempos muy, muy lejanos, pero eran bastante torpes, no había un fundamento. Y se me hace muy irónico porque en aquel entonces, como lo dije, estaba la persecución sin fundamentos hacia estas mujeres. Eran señaladas. Sí. Todo lo que no hacían bien, o el simple hecho de ser mujeres trabajadoras, ser viudas o tener dinero, eso era un indicio de que eran brujas. Lo que se me hace muy irónico es que con el paso del tiempo, hoy en la actualidad se señala mucho más a los creyentes. Por ejemplo, en los casos que hemos hablado de testigos de Jehová, de cristianos, católicos, mormones, cómo se ha dado la vuelta a estas prácticas donde se supone que la gente buena, la que está en la iglesia, la que antes señalaba prácticas oscuras, ahora están siendo señaladas, pero por un juez cívico que los termina condenando. Pues no, algunos sí llevan a la pena de muerte, pero ahora son encarcelados porque de verdad sí cometieron crímenes. No como por ejemplo Agnes, que supuestamente hizo tormentas para desvivir a Jacobito, ¿no? Sí. Y era nada más porque el güey estaba ensañado con las brujas en ese entonces, porque también eran creyentes cristianos. Y era como que estas son malas y se tienen que ir, las tenemos que desvivir. ¿Cuál es la mejor coartada? Pues que es bruja. Nada más porque me cae mal y porque me iba a hundir en el barco, por eso la vamos a desvivir. Sí, no inventes, perdón, yo me reí un poquito cuando dije eso, pero es que también se pasaban, ¿no? Así que, no, ella hizo esta tormenta, no fue algo natural, fue algo creado con magia de brujas malas, ¿no? Y dijeras tú nada más, porque pues él quería que así fuera, o sea, que lo que él pensaba y decía, así fuera, ¿no? Yo tengo un caso, todavía no lo voy a contar. Ok. Pero es el de una persona, de una mujer, que igual tenía un montón de lana, era muy preciosa y fue señalada más por un tema de envidias que de brujería. Pero eso todavía no se los voy a contar. Se los voy a contar más después de dejar a mi tía. ¿Qué? Hay un caso de una mujer llamada Isobel Goody, o Isabel, o Chabela para nosotros. Ella era de Escocia y es considerada la reina de las brujas de este país. Y fue muy extraño. En ese entonces había una ley, la ley de brujería escocesa, que fue implementada en 1563. ¿Y en qué consistía? Pues prácticamente en desvivir a todas las personas que hacían lo malo. ¿Y qué era lo malo? No ser cristiano o no creer en Jehová y todas estas cosas medias extrañas hoy en día. Saludos a todos nuestros amigos que nos están viendo en este momento. Resulta que nuestra Chabelita era una mujer de escasos recursos, nunca tuvo hijos, estaba casado con una persona que también era un obrero, era un agricultor, y nunca tuvieron hijos. Y pues era vista como una mujer extraña dentro del pueblo. ¿Por qué? Pues nomás porque sí. Ella hacía ciertos trabajos, también le daba a la herbolaria, curaba a las personas, y fíjate que qué feo, ¿no? Que personas que eran funcionales dentro de una sociedad tratando de ayudar a los demás a través de las hierbas para que fueran curados, pues terminaban siendo señaladas y pues el pago era prácticamente la muerte. Ese era el pecado de nuestra Chabelita. Cuando empieza esta persecución de brujas, a ella también la señalan. Pero lo que me llama mucho la atención, y por eso le dije al becario, a mí ponme Chabelita, es que ella no corrió, no trató de ocultarse. Ella misma se entregó. Dice, ok, como el Ferras, la neta, yo sí lo hice. Y se la llevan a un juicio. Había rumores. Ese era el fundamento para la casilla de estas mujeres. Rumores y chismes, señalamientos infundados. Y pues ella dijo, la neta, no le anden buscando 3 pies al gato, yo me voy a entregar y voy a confesar. Esto es lo que causó impacto en la historia. Que ella solita fue la que contó todo el testimonio sin torturas, sin encerrar, sin castigos, nada. Es como yo les voy a contar todo lo que he hecho. Chabelita menciona que fue reclutada en 1647 en un cementerio. Fue reclutada por una bruja llamada Margaret Brodie. Y ahí, en ese momento, ella renunció a su fe cristiana. Dijo, ¿sabes qué? Yo creo que el de arriba no es el bueno, el de abajo es el mejor. E hizo un pacto. Y ella menciona en ese testimonio, lo que estoy diciendo en este momento es lo que ella menciona ya en el juicio.
Ok. Es como que le contó a la vecina y ya esto todo lo escuchó la sociedad. Ella dijo que hizo un pacto con el diablo, que era un hombre alto, negro, con cuernos y cola, llamado el Negro. O sea, sí está bien raro. Júrale. En esta época lo hubieran cancelado, yo creo. Y recibió una marca en el hombro que la unía a él, a este ser. Y el diablo la tomó como su amante. Eso está bien raro, ¿no? Es como que es la novia del diablo. Y le dio un espíritu de acompañamiento que se llamaba Sodereth, según el becario. También formó parte de los aquelarres, donde había 13 brujas, con ella incluida, donde se juntaban y se ponían a bailar y hacían como que estas prácticas extrañas para la época, pero lo raro, dice Chabelita que ella se juntaba con sus amigas, con sus amiguitas, alrededor de un barril de cerveza, comenzaban a bailar y ahí convivían con hadas y elfos que se pegaban unos banquetazos, o sea, de comida, ¿no? Que se pegaban en la banqueta, donde al otro día toda esta comida que supuestamente habían degustado amanecían hecha pues paja y desechos fecales. Todo esto lo confesó en el juicio. Ya ahí se pone como muy fuerte, ¿no? La situación. Pero ¿quieres saber qué es más turbio todavía? A ver. Ella menciona que se podía transformar en otros animales. Ah, caray. Ella podría transformarse en liebre, gato, cuervos o moscas para ir a espiar y hacerle daño a la gente que le caía mal. No me inventes. También confesó haber maldecido cultivos, causando enfermedades y matando a personas y el ganado de la gente, de sus vecinos. Y pues ella dijo, pues la neta, si fui yo soy la causante de que a mis vecinos les vaya mal en sus cultivos, que se mueran sus animales, e incluso aceptó haber desvivido a un bebé. Y dice que a través de un conjuro, ella hizo que este nene se secara, como, y voy a citar lo que menciona, como si fuera un pez afuera del agua. Entonces esta confesión era directo a la desvivisión por parte de la sociedad en ese momento. Sí. Pero, había gente con un poco más de cordura y comenzaron a analizar el caso de todo lo que ella había estado mencionando. Sí había una persecución de brujas, pero para estas personas el testimonio de Chabelita era muy exagerado. Entonces comenzaron a observar cómo actuaba. Era una mujer que vivía sola, o sea, estaba con su esposo, pero estaba muy aislada de la sociedad. Entonces dictaminaron que no era bruja, que no les convencía el testimonio de todas las cosas que aceptó haber hecho. Y el último veredicto fue, está loquita. Está mala de sus facultades mentales, sí. Entonces no vamos a proceder a desvivirla. Ella cuando está confesando esto dice, bueno, ya lo hice, yo creo que me voy a ir, ya me voy a ir para el otro mundo. Pero pues dijeron, ¿sabes qué? No. Y pues vamos a hacer como que esto no pasó. Y a partir de ahí desapareció y no supieron nada de ella. No inventes. Se queda ahí con la intriga, ¿no? Sí, que está buena esa historia, ¿eh? Me gustó. Me cayó bien la Chabelita. Medio nahuala, ¿no? Sí. O sea, le entraba todo. Fotorreaba con hadas, con elfos, se transformaba en liebres, en gatos, sí, y hacía sus hechizos. Digo, todas estas cosas, el haber confesado que desvivió a gente, el que echó maldición para que no prosperaran los cultivos, y estas situaciones pues sí son un poco raras, ¿no? Oye, pero qué raro, ¿no? Ella que se está diciendo, a ver, arréstenme, está bien, sí. Si fui yo. Ah, no te creo. Y a las otras que nada que ver. Contradictorio, ¿no? No, tú sí eres malvada. Sí, pobrecitos los demás, pero pues esa es la historia de Isobel Goody. Mira, nada más, me gustó mucho esa historia, ¿eh? Y pues quién sabe, a lo mejor y sí, en verdad había hecho
todo ¿Te imaginas, esto, no? Que al final que esta fuera realidad. era parte del plan, ¿no? Yo voy a decir que sí. Y sé que esta bola de ineptos me va a decir, no, tú no eres bruja. Y se fue para otro lado a hacer sus Y diga, hazañas. a fuerza, no me creyeron, Sí, ya me claro. voy. Voy a continuar con mi trabajo. Qué buena historia. Y mira, ahora te voy a contar acerca de otra de estas mujeres también conocida como bruja, que se llama... Es un poco difícil de pronunciar A el ver. apellido, pero es Catherine Lavoisin. Y Qué hubo, qué hubo. Ella estuvo en la época de Luis XIV. Nació en 1640 en París, Francia. Y lamentablemente partió de este mundo el 22 de febrero de 1680. O sea, 40 añitos nada más estuvo por aquí entre nosotros. Y también ella fue pues acusada de ser una temible bruja. Pero ¿quién fue ella? Ella era una hechicera, adivina y alquimista que estuvo pues operando así, tal cual, en la sociedad, en la alta sociedad francesa. O sea, estaba entre la élite de este lugar, ¿no? Y como les comenté, fue durante el reinado de Luis XIV. Comenzó siendo quiromántica, o sea, lectora de manos. Y también empezó como curandera. Obviamente todo esto pues se fue popularizando ahí entre las personas importantes de Francia y ganó una muy buena fama entre estas personas, pero también este tipo de fama que ella ganó era peligrosa, porque ella ofrecía servicios ocultos a todas estas personas que estaban en la alta sociedad de Francia. Era muy conocida por proporcionar venenos para realizar muchos tipos de desvivisiones, ¿no? También se sabía que esta mujer realizaba abortos clandestinos y participaba en supuestas misas negras. Obviamente con el tiempo se fue generando esta popularidad de esta mujer ahí entre todas las personas y era como que no, mira, si quieres hacer esto, ve con Catherine, ¿no? Ve y si quieres desvivir a tu marido, también mira, ve con Catherine, porque se daba mucho en esos tiempos de que había mujeres de la alta sociedad que estaban hartas de los tratos que les daban los maridos y era como que no, yo ya no quiero, solamente quiero ser viuda y quiero heredar todas, pues, las cosas bellas del marido millonario, ¿no? Entonces utilizaban a esta mujer para que las ayudara a que sus esposos pues se fueran con Diosito. También se convirtió en figura central de una red criminal dedicada a la magia negra y a los asesinatos por encargo. Ella era muy solicitada por todos estos nobles. ¿Y cuáles eran los servicios que estas personas pedían a esta mujer? A continuación les voy a decir qué era lo que ellos requerían de Catherine. Incluían la elaboración de venenos para eliminar enemigos o esposos indeseados, como ya les comenté. También le pedían realización de rituales mágicos, especialmente en estas misas negras de las que ahorita les voy a platicar un poco más. Le pedían que fabricara filtros de amor, polvos mágicos y talismanes, ya saben, para que ahí se enamoraran de las mujeres bellas de estos tiempos, ¿no? Los amarres. Ándale. Y otro de los temas bastante fuertes que le pedían a esta mujer era realizar abortos ilegales para que pues los bebés no deseados de estas mujeres de esta alta sociedad pues no llegaran a este mundo, ¿no? Y pues lo normal, lectura de cartas, astrología y comunicación con espíritus. Gracias a todos estos servicios que yo les acabo de decir, ella acumuló una considerable fortuna y estableció, claro está, una red muy muy grande donde necesitaba tener cómplices. Había muchas personas involucradas en todo esto. Pero lo turbio en esto es que dentro de estos cómplices que ella tenía, había clérigos corruptos, alquimistas y mediums. Ya saben, se hizo ahí una familia de estos criminales, porque eso era lo que ellos hacían. Y otro de los aspectos que ya les comenté que fue bastante siniestro dentro de esta pues historia de esta bruja fue la participación de ella en misas negras. En estas misas se realizaban las siguientes cosas. Había rituales de invocación demoníaca, algo pues común, ¿no?, en las brujas. Pero lo feo dentro de estas misas es que también realizaban sacrificios de niños, incluyendo también algunos fetos en los hechizos que ellos realizaban.
También aquí en estas misas negras utilizaban a mujeres a quienes les quitaban sus prendas y las dejaban así, sin nada, para usarlas como altares humanos durante estas ceremonias que ellas pues realizaban. Y hacían oraciones para conseguir poder, para conseguir el amor de alguien o también que alguien pues partiera de este mundo, ¿no? Que eso no es tan grave como lo anterior que les acabo de mencionar. Y lo raro también dentro de las misas negras es que eran dirigidas por sacerdotes. Eran estas personas quienes se encargaban de llevar todo este proceso y las realizaban a puerta cerrada. No podía entrar nadie más que los que ellos decían. La gente a veces ni se enteraba. Pero se dice que en estas misas había la participación de figuras bastante influyentes de la nobleza, o sea, personas muy conocidas, millonarios tal vez de este lugar. Y entre 1677 y 1682, en estos tiempos Francia se vio sacudida por el llamado Asunto de los Venenos, que fue un escándalo masivo que reveló esta red secreta que había de brujería en donde utilizaban este tipo de cosas para desvivir a personas, ¿no? Y también que involucraba a muchas personas de la alta sociedad. Eso era lo que más llamaba la atención porque decían, ya escuchaste que fulano, el conde o aquí y allá anda metido en todo esto, ¿no? Estas investigaciones llevaron a más de 300 arrestos. Y entre estos implicados había personas que ni se imaginaban ellos. Había curanderos, sacerdotes, había personas nobles y aristócratas. Y obviamente la Voisin fue identificada como la cabecilla de esta red. Era claro que estaba involucrada en todo esto y que había sido quien había iniciado toda esta red, que era conocida por proveer estas sustancias que ya les mencioné y por realizar rituales oscuros para poder desvivir a muchas personas. Y llegó el momento de su arresto. Esto fue en el año 1679, en donde la lograron pues encarcelar. Y cuando empezaron el interrogatorio a esta mujer, ella obviamente fue sometida a este tipo de castigos que hacían que pues la lastimaran, ¿no? Pero se negó rotundamente a revelar los nombres de las personas que trabajaban con ella o que la contrataban, ¿no? Sus clientes más influyentes. No se sabe por qué, pero se dice que tal vez fue por miedo o también pudo haber sido por lealtad a todas estas figuras que tenían mucho poder en la sociedad en estos tiempos. Luis XIV, quien era el rey en ese momento, pues tenía miedo de que se hiciera un escándalo enorme por todo lo que estaba sucediendo y entonces ordenó que este juicio se llevara a cabo pero con mucha discreción. Obviamente así se hizo, no se salió tanto de control y ella fue declarada culpable de brujería y de desvivisiones. El 22 de febrero de 1680, ella fue quemada viva en la hoguera en la plaza de Grève de París, sin mostrar remordimiento alguno. O sea, ella sabía que todo lo que había hecho, pues era porque así lo había decidido. No manches, o sea, sí estaba bien densa esta mujer. ¡Qué miedo! Probablemente era la suegra de alguien más. Saludos a todas las mamás bonitas. Oye, es que está medio extraño porque de pronto hablamos de mujeres que fueron acusadas porque fueron torturadas para decir una verdad que no era verdad. Y hay otras que dicen, la neta, pues sí lo hice. ¿Y qué me vas a hacer tú o qué? ¿Has visto la película del Gran Truco? No. No manches. Bueno, no la voy a contar. Si no la han visto, véanla. Es de Christopher Nolan. Sale Christian Bale por ahí. Ok. Y hay una parte donde desviven a un mago. Y justo antes de que lo vayan así, le vayan a poner la cuerda alrededor de su cuello y lo suelten. Ajá. Le dicen así como sus últimas palabras, ¿cuáles son? Y sus últimas palabras fueron abracadabra. ¿Te imaginas escuchar eso después de ver que están desviviendo a un brujo? ¿No te daría miedo? No, pues sí, no, qué valor, de él. Bueno, yo les voy a contar una historia. No es una historia, es el caso de otra Agnes. Tú contaste el caso de una Agnes Sampson. Uh-huh. Y yo voy a contar el caso de Agnes Waterhouse. Nada más que ella vivía en Inglaterra y fue la primera desvivida en este lugar. Pobrecita, tenía 63 años cuando la desvivieron. Era
pues madre soltera porque era viuda y fue enjuiciada también por toda esta paranoia que existía en ese momento. Esto fue en 1566. Y digo paranoia porque todo mundo podía acusar a quien fuera y decían, esa mujer es del diablo. Ella tenía una amiga llamada Elizabeth Francis. ¿Por qué la menciono? Porque es relevante en esta historia. Elizabeth también fue perseguida por el tema de brujería y desafortunadamente también porque la estuvieron torturando. Hizo como decimos acá en México, lamentablemente le puso el dedo a Agnes y se la llevan arrestada y se la llevan a enjuiciar. Pero en el juicio soltó por ahí unos factos, Agnes, y se pone un poco oscuro, bastante feo. Agnes afirmó haber hecho un pacto con el diablo. Y ella decía que tenía un gato. Este gato era blanco y tenía como unas manchitas por ahí. ¿Y sabes cómo se llamaba el gato? ¿Cómo? Satanás. Ah, no inventes. Sí. Satan se llamaba este gatito, pero decía que era un espíritu demoníaco que ella podía utilizarlo. Le hacía caso el gato para hacer ciertos maleficios. ¿Y cómo le pagaba al gato? Le daba de comer, pero también ella de pronto agarraba un objeto punzocortante, se hacía así, se cortaba para los que están en Spotify, y le daba de su líquido vital rojo, o sangre, y así alimentaba al gato, a Satanás. No inventes. Sí, ni doña Cleotilde se atrevió a tanto. Después fue acusada de desvivir o matar a un vecino llamado William, porque pues como que no se caían bien. Y se le acusa de que hizo conjuros o le aventó por ahí un hechizo para poder desvivirlo. También mató a otra persona, a otro hombre, que pues se menciona en la historia, en la redacción, lo hizo por un tema de celos. Como que le gustaba a la doñita y dijo, bueno, pues si no estás conmigo, con nadie vas a estar. Y le aventó por ahí un espectro patronum y lo desvivió. Los vecinos afirmaban que ella tenía estas prácticas de magia oscura y que era muy evidente todo lo que estaba haciendo. ¿Por qué? Porque de pronto veían a Satanás por ahí merodeando los patios de los vecinos. Sí. Y era un gato muy extraño. O sea, no era un gato común. Era medio rarito en aquella época. Ahora imagínate. De por sí la persecución, la paranoia de que hay muchas brujas, vamos a deshacernos de todas ellas. Y cuando ella confiesa que pues sí, su gatito pues no era una mascota. En realidad pues era un mercenario. Y ella lo alimentaba, nada más escuchar que alimentan con líquido vital o con sangre a una mascota, pues yo creo que ya también te empieza a dar bastante miedo. Cuando llega el juicio, pues ella dice que sí, que Satanás pues no era su mascota, que era justamente un demonio que estaba a su merced y que el gato la obedecía con tal de recibir el premio que era pues su sangre. Entonces él se iba a los cultivos de otras personas, andaba espiando, andaba de chismosito, y por donde pasaba el animal pues se supone que había ciertas maldiciones. Bien raro, ¿no? ¿Te imaginas que de pronto estás ahí en tu casa y ves un gatito? No es cierto. No hagan esto porque sí hay mucha gente que en este momento sí desvive a los animales. No. Justamente hoy era un chiste, pero en esa época no era considerado tal como lo que acabo de mencionar. Sí. Hoy por hoy, haciendo un paréntesis de esta historia, hay mucha gente que pierde a sus gatitos en estas fechas, sobre todo cuando son de colores oscuros, porque hay personas que todavía siguen haciendo estas prácticas de desvivir a los animalitos para hacer este tipo de cosas, de supuesta brujería que luego ni al caso. Nosotros hemos platicado, y saludos a todas las personas, amigos que han estado aquí en esta mesa de invitados, que nos han dicho esto ya está obsoleto de estar utilizando animalitos para hacer rituales y este tipo de cosas. Bueno, Agnes sí aceptó haber desvivido a su vecino William y también aceptó tener un pacto con el diablo. Lo que me llama la atención de este caso es que, ¿sabes cuáles fueron de las primeras acusaciones? Que ella, en lugar de rezar
en inglés, Ajá. rezaba en latín. Y por eso se le acusó de ser bruja. Digo, aceptó todo lo que había hecho, pero que por el hecho de saber otro idioma, imagínense, eres bruja del conocimiento. Ella jamás se retractó en el juicio de que no, pues, o sea, sí, no necesitan torturarme, no necesitan hacer nada. La neta, como el Ferraz, sí lo hice, sí fui yo, y pues nada. El 29 de julio de 1556, pues igual, le pusieron una soga alrededor de su cuello y la empujaron y perdió la vida. Ella fue de las primeras o la primera víctima de la cacería de brujas en Inglaterra. Y todo porque también su amiguita Elizabeth le dijo, hey, ella es la bruja, no soy yo. ¡Hala, no! Y este sí estuvo bastante denso, por la cuestión de los gatitos. Sí. Y que, por cierto, cuiden a sus mascotas. Y luego también todavía, dijeras tú, en estas fechas se ve en publicaciones en Facebook o en redes en donde, oigan, adopto gato negro. No, nada. Nada, por favor, no anden dando en adopción a los gatitos, ni menos en estas fechas, porque la verdad se pone bastante turbio el ambiente respecto a los gatitos. Bueno, si soy yo, sí, mándeme un gatito. Tengo ganas de tener un gato en la casa. ¿Gato negro? No. No importa. No importa. Ah, bueno. Uno blanco para ponerle Satan. Sótanos. Qué fuerte historia, la verdad. Está bastante oscura esta que tú nos acabas de platicar, Oscarín. Bueno, es cierto, no son historias, son casos, porque esto en realidad sucedió hace mucho, mucho tiempo. Y ahora les voy a platicar acerca de una de estas brujas. Por cierto, muy, muy popular el apellido. Tenemos una amiga también que queremos mucho, que se apellida también así. Y este es el caso de Elizabeth Bathory, la llamada Condesa Sangrienta. Yo recuerdo mucho que hay muchas películas acerca de ella y más o menos ya sabía yo acerca de todo lo que ella había vivido y por qué la acusaban, pero ahorita les voy a platicar qué fue lo que realmente sucedió con Elizabeth Bathory. En el siglo XVI, Hungría era un reino dividido. Estaba, obviamente, ya sabemos, conflictos religiosos entre católicos, entre protestantes y todo esto que ya hemos venido escuchando durante mucho, mucho tiempo, ¿no? Y esta chica, Elizabeth, era parte de la nobleza de este lugar. Tenían un poder casi absoluto de las tierras, de los siervos, lo que les permitía obviamente actuar con impunidad, ¿no? Y además, lo triste de este caso es que la familia a veces te obliga o te lleva a actuar de una manera que dices, oye, yo mando y se hace lo que yo quiera, ¿no? Pero en el caso de Elizabeth, ella era una noble culta. También, como en el caso que nos acabas de platicar, ella hablaba varios idiomas. Hablaba aparte húngaro, latín, el alemán. Y pues era algo raro porque normalmente no muchos eran pues tan cultos como ella, ¿no? Sobre todo las mujeres. Exacto. O sea, los hombres sí tenían este conocimiento de que tú puedes hablar lo que quieras, pero tú como eres morra, no. Te vas a la casa. Sí, tú a la cocina. Y no lo digo yo. Eran las prácticas de ese momento. Exacto. También ella administraba propiedades que mientras su esposo no estaba, era como que la administradora de todas estas cosas, que por cierto el esposo me parece que era su primo también. Se daban estas cuestiones, ¿no? De que cuidaban este legado y casarse entre familia y todo esto. ¿Qué tiene? Entre 1609 y 1610 fue que sucedió algo bastante grave y fue cuando acusaron a Elizabeth de torturar y desvivir a varias personas, entre ellas principalmente jóvenes campesinas, pero también se menciona que ella desvivió a nobles menores, o sea, a pequeñitos o niños. Estos cargos se basaron en los testimonios de más de 300 personas que fueron testigos y dentro del juicio se incluyó lo siguiente. Se le atribuyó la muerte de alrededor de 650 jóvenes. Las personas que fueron a dar su declaración, que eran los testigos, afirmaron que ella atraía a las campesinas de este lugar con promesas de trabajo ahí en su castillo, de que no, mira, yo te voy a ayudar a que salgas adelante, etcétera, etcétera. Y en este lugar, estas chicas, estas jóvenes, eran lamentablemente desvividas después de que las castigaba y las lastimaba, ¿no? Las víctimas de Elizabeth
tenían entre 10 y 20 años. ¿Qué era lo que ella les hacía, según estos reportes? Es que eran quemadas, mutiladas o congeladas vivas en invierno. Algunos relatos describen cómo Elizabeth usaba diferentes herramientas para lastimarlas. Entre estas herramientas se encontraban las agujas, hierros calientes y tijeras para lastimar a todas estas personas. Ya se pueden imaginar de qué manera las iba obligando a desvivirse, ¿no? La leyenda más famosa que gira en torno a Elizabeth Bathory, la condesa sangrienta, sostiene que Elizabeth se bañaba en el líquido rojo de todas estas jóvenes vírgenes para ella poder preservar su juventud y que estaba inspirada en creencias alquímicas o supersticiones sobre nuestro líquido vital. Los testimonios mencionan que ella recolectaba este líquido rojo en cubos después de que torturaba y desvivía a todas sus víctimas. Entonces imagínense, ¿no? ¿A qué grado llegó también Elizabeth de querer ser joven por siempre, de lucir bella, de lucir impecable, a decir, ok, con el líquido rojo puedo conseguir todo esto? Obviamente líquido de personas, ya sabemos entre qué edades, ¿no? Y era bastante siniestro saber que desvivía a estos menores, a estas chicas, para poder seguir siendo ella eternamente joven. Exactamente. Algunos criados afirmaron que también este líquido rojo que dejaba en estos cubos era utilizado para hacer rituales en donde no nada más estaba ella, también era ayudada por otras supuestas brujas locales como Dorothea Sentes y Ana Darvulia. Entonces hacía también sus rituales acompañada de otras amigas, ¿no? Por ahí brujitas también. ¿Y cuáles eran los métodos que ella llevaba a cabo para poder hacer sufrir a todas estas víctimas que ella tuvo? Entre estas se encuentran las siguientes. Le quitaba con pinzas el forro del cuerpo. Exacto, lo que tenemos encima a estas víctimas. Les arrancaba la piel, pues. También cogía las bocas de sus sirvientas, porque hablaban mucho, porque eran medio chismosillas, yo creo. No le gustaba la comunicación. No, a ver, no me gusta cómo hablas, mejor no manches. Cállese, ¿no? Hay una película, antes de que sigas con eso, hay una película que es de la saga de Saw, donde El Recolector se llama. Y hay una escena muy explícita donde esta persona hace esta práctica que tú estás diciendo. Agarra hilo, aguja y hace así como que, a ver. Ya no hables. Sí, caí, sí, señora. O sea, era bastante sádica esta mujer. Sí, no inventes. Y también dejaba a sus víctimas en jaulas al aire libre y sin ropa. O sea, ya se imaginarán cómo así murieran de frío, estuvieran ahí con hambre o mil cosas, le valía y las dejaba en este lugar. Otra de las acusaciones notables fue el uso de un pastel de carne. Ya saben de qué personas, ¿no? Ok. Donde supuestamente de este pastel alimentaba a otras víctimas para que prolongara también el sufrimiento de estas personas que estaban a punto de ser desvividas. O sea, el sufrimiento no nada más era físico, también era psicológico. Así es, y era bastante cruel, ¿no? Bastante. En el año 1610 llegó el momento del juicio hacia Elizabeth Bathory. Tras rumores de desapariciones y las quejas de muchas personas, tras las denuncias de varios testigos y de nobles locales también, el rey Matías II ordenó investigar. Empezaron estas investigaciones y Thurso, que es una persona también importante en esta historia, irrumpió en el castillo en diciembre de 1610 y él afirmó que cuando él encontró a las víctimas ya desvividas y sin algunas partes, ¿no? O sea, como que encontré por aquí este pedazo y por allá el otro, y que también, además de esto, cuando él entró en este castillo, había algunas jóvenes todavía encadenadas, muchas ya en sus últimos momentos, algunas otras ya desvividas, y que esto fue bastante oscuro para él cuando entró y vio todo lo que estaba pasando dentro de este lugar. Pero, este señor que ya les mencioné, cuando hace estas declaraciones, pues bueno, ok, le creen, aunque
él tenía rivalidad política con los Bathory. Entonces, por ahí se dice que también pudo haber exagerado en las declaraciones porque pues le caía mal, ¿no? Esta Elizabeth, y apoyaban a un rival, los Bathory, de este señor que hizo estas declaraciones, ¿no? Pero sí él dio toda esta, en la parte, así es, en la parte de la investigación, dijo todo esto que yo les acabo de mencionar. Y más de 300 personas, incluyendo criados, incluyendo campesinos y algunos nobles, testificaron en contra de Elizabeth Bathory. Muchos hablaron obviamente bajo tortura, lo que pone en duda la veracidad de todo lo que ellos dijeron, pero muchos otros también fueron como que yo quiero decir esto, yo vi esto, yo sé aquello, principalmente criados, ¿no? Que estaban ahí dentro de este castillo y que sabían las cosas extrañas que sucedían alrededor de este lugar. Y llegó el momento de castigarla. Ella fue puesta bajo arresto domiciliario en una habitación sellada de ahí de su castillo, en donde pues se quedó hasta el fin de sus días. Ella murió en el año 1614, ahí encerrada, y nunca confesó ni fue interrogada directamente, simplemente la encerraron y fue como que ahí te vas a quedar. Obviamente se dice que también pues padeció, ¿no? Sin comida, sin salir, sin nada. Estuvo en este lugar hasta que murió solita, encerrada. Es que tú como empleado de una persona que está siendo acusada, a ver si ya tocaron a otros compañeros tuyos, ¿tú crees que vas a decir, no, guarda esa tabla? Yo te digo que sí es todo lo que dicen y sí, confieso, págame, porque también me imagino que había por ahí corrupción, había mucha feria de por medio. Pero independientemente de eso, si haya sido cierto o no el hecho de bañarse con este líquido vital rojo para estar joven, eternamente bella, pues está bastante feo. Sí, es un tema bastante fuerte, aunque en muchos otros relatos se dice que esto no tiene mucho de cierto, otros que sí, la van como que guiando hacia un aspecto más Drácula, ¿no? Más de este aspecto. Entonces, muchas personas dicen que su historia se fue modificando, que todo esto no pasó, pero aquí ya saben, les contamos todo esto que es muy popular acerca de todas estas brujas malvadas. Yo les voy a contar a toda la familia de sustólogos, espero que hayan llegado ya hasta este punto, porque así como está descabrosa el caso que acabas de contar, yo traigo uno que está muy, muy, muy interesante. No quiero decir chido porque sí hay muchas víctimas también. Este es el caso de Alice Kittler. Esto sucede allá en un lejano siglo XIV aproximadamente. Y fíjate que esta mujer venía de una familia privilegiada, bro. En casa tenían mucho dinero. Su papá era un empresario de aquel entonces. Y pues ella, Alice, se encargaba de administrar el negocio de la familia. Y este es un punto importante dentro de esta historia porque recordemos que las mujeres eran enjuiciadas por el simple hecho de tener feria o de no actuar acuerdo a lo que la sociedad decía que debían actuar las mujeres. Resulta que Alice empieza a salir, como a echar novio con William Outlaw. ¿Y quién era William Outlaw? Pues nada más y nada menos que un compa del papá de Alice. Y viene por ahí esta parte donde, bueno, este William pues también tiene sus propiedades y recordemos que en esos tiempos, eran otros tiempos, era otro México, también se acordaban este tipo de relaciones donde si tú tienes feria, pues te vas a juntar con otra persona que tiene dinero. ¿Para qué? Para que tengas un patrimonio pues con mucha prosperidad y seas impune, porque también de esto va la historia. Resulta que se casa con William en 1280 y nace el pequeño William. Nace William Outlaw Jr., pero resulta que al poco tiempo de este matrimonio, pues William padre se muere. Y aquí es donde comienza toda esta travesía, porque ¿qué sucede con Alice? Resulta que cuando William está a punto de irse con Diosito, pues hace su testamento y resulta que le deja toda su feria a su esposa. Qué bueno, ¿no? Qué bueno porque no la dejó desamparada.
Y todo ese dinero ya no nada más administraba el propio, sino el que le había dejado el esposo. Y había lanita por ahí. Y después, poquito tiempo después, se casa con nada más y nada menos que Adam LeBlond. Y este Adam LeBlond era prestamista y también tenía mucho dinero. Lo que pasa con Adam es que también había tenido un matrimonio fallido y con anterioridad también había tenido sus propios hijos. Pero casualmente, poco después de que se matrimonia ahí con Alice, pues resulta que también se nos va. Pero antes de irse, también dejó su testimonio y su testamento. Dijo, ¿sabes qué? Yo estoy bien enamorado de la Alice, y así que toda mi herencia se va para ella y para William Jr. Y para sus hijos, nada. Ya hay como dos red flags por ahí, al menos en la sociedad. Después, conoce a nada más y nada menos que a Richard de Bell, que también era un terrateniente prestamista. También, como Adam, venía con otros hijos de otro matrimonio. Y resulta que también se enferma, casualmente, y se muere. Pero antes, también dice, yo estoy muy enamorado de Alice y le voy a dejar todo, hasta la Cheyenne. No, hombre. Pero a sus hijos no les dejó nada. Ya van 3. Y el último fue nada más y nada menos que John Lepore, Sir John. Resulta que igual tenía un chorro de varo, tenía mucho dinero y venía con hijos de otros matrimonios. Como que este era el daddy yankee de Alice, el daddy issues. Le gustaban güeyes con feria y que ya tuvieran otra familia. Y pasa exactamente lo mismo, nada más que con él empieza a enfermarse de una manera distinta. Digo, los otros fue como que me voy a morir, adiós, nos vemos. Sí. Y John comienza a perder el pelo, se le empiezan a caer las uñas, comienza a ponerse muy delgado, se pone muy débil. ¿Qué brujería? Pues para allá va la historia. En ese entonces ya comenzaban las acusaciones acerca de estas mujeres que tenían estas prácticas. Recordemos que Alice ya tenía dinero. Ahora eres viuda de 3 hombres a los cuales te dejaron toda su herencia y a sus hijos no le dejaron nada. Y pues viene un cuarto en camino. Los hijos de este último, de John, dijeron, espérate, esto ya está muy raro. O sea, ya este es el cuarto al hilo. Mi papá está más para allá que para acá. Yo creo que esta mujer está haciendo cosas malas. Y aquí es donde entra el antagónico de Alice, el obispo llamado Richard Ledret. Esta persona, cuando llega al pueblo, dice, ¿sabes qué? Yo creo que esta mujer es la opción para que yo pueda reafirmar mi fortaleza como un líder espiritual. Y sí, la vamos a acusar de brujería. Porque qué casualidad que todos fallecieron, todos se desvivieron y se quedó ella con la herencia que le pertenecía a sus hijos. Uh-huh. Y pues también los hijos de, oye, no manches, o sea, nosotros aguantando a mi papá durante mucho tiempo y de pronto llega esta mujer y resulta que el ganón pues es el hijo de Alice y nosotros pues, nos quedamos mirando, ¿o qué onda? Y comienzan esta persecución y estos juicios en contra de Alice de parte de Richard. Pero, los que la querían acusar eran de parte de la iglesia, no un juicio de parte de la ley terrenal, por así decirlo. Y había muchas trabas. Le decían a Richard, es que tú estás exagerando porque quieres agarrar esto para un uso personal cuando no hay pruebas contundentes de que efectivamente Alice haya desvivido a través de brujería a sus difuntos 4 esposos. Y pues hubo ahí como dimes y diretes, hubo este proceso muy muy largo del juicio y es donde desafortunadamente llega esta persona, llega Richard y agarra a una de sus empleadas, de las empleadas de Alice, y pasa justo como con Bathory y sus empleados.
él agarra a una persona llamada Petronila DeMint, que era fiel servidora de Alice, y le pregunta que si su jefa era bruja. Y ella dice que sí. Pero, ¿cómo fueron las formas? Comenzó a... O sea, todo lo que ella confesó fue a través de este método. A tehuacanazo, dijeran como acá en México. Llega el juicio de esta mujer, de Alice, y las acusaciones fue que utilizó hierbas para desvivir a sus ex esposos, que también utilizó líquido vital de niños no natos, o para los que están en Spotify, órganos de animales para envenenar a todas sus víctimas, en especial al último, a John. Pactó con el diablo. Supuestamente ella tenía un pacto con un demonio llamado Robin Artisan. ¿Por qué? No lo sé. Así lo dijo Richard. Ese es un demonio, porque también era demonólogo según. Y se supone que ella era líder de otras brujas. Todas estas acusaciones fueron infundadas. Era más de parte de la casa de Richard, que si en verdad era bruja o no, no lo sabremos. Cuando ella se da cuenta de esto, trata de detener todo el proceso del juicio a través de feria. Como tenía mucha lana y tenía muchos contactos, Sí. incluso mandó a encarcelar a Richard. Es como que este vato me está haciendo la vida de cuadritos, yo también tengo con queso para hacérsela. Y pues lo liberan, vuelve otra vez a insistir Richard en que se debe de hacer un juicio. Y a pesar de que fue la primer mujer condenada en Irlanda por brujería, no fue ejecutada. Porque en ese proceso dijo, ¿sabes qué? Abracadabra, ¡pum! Desapareció. ¿Cómo crees? Sí, se fue. Nadie sabe hacia dónde se fue, hacia dónde huyó. Tomó pues todo lo que pudo de sus pertenencias y me dijo, yo me voy de aquí, yo no voy a andar soportando a este pelafustán. ¿Y sabes en dónde recae el juicio? En nada más y nada menos que en Petronila DeMint. No inventes. A ella sí fue acusada, fue tocada, fue golpeada, fue asustada. Todo porque este inepto tenía que reafirmar su poderío frente a la iglesia. Y Petronila DeMint fue quemada viva el 3 de noviembre de 1324 en la hoguera, convirtiéndose en la primera persona ejecutada por brujería en Irlanda. Otros sirvientes u otros empleados de Alice pues también fueron tocados. Pero donde cayó todo el peso de esta supuesta ley fue en la pobrecita de Petronila. Y de Alice no supieron nada. Qué poca, oye, hice coraje con este caso, no inventes. Pobrecita Petronila, ¿no? Sí, no manches, y de verla y temerla es como, tú eres la empleada más fiel y leal, pues ahora te vamos a castigar a ti para que hables. Casi ella era la bruja, ¿no? Porque sí, estar ahí al pues lado de... en realidad era lo que buscaban hacerle a Alice. Sí, claro. Aunque la neta sí está muy extraño cómo es que todos sus esposos fallecieron de una manera muy similar. Sí. Y cómo le dejaron toda su herencia a ella y no vieron por sus propios hijos. Oye, también me recordó... me recordó al anterior caso que les platiqué en donde usaban estos venenos, ¿no? Ajá, como, mira, las pócimas. Pues el esposo ya no me sirve, nomás me quiero quedar con su riqueza. Mándalo a mimir con Diosito y yo, viuda y millonaria, ¿no? Sí, y ella es la que yo mencionaba, que era muy hermosa. O sea, sí estaba como muy atractiva, tanto en apariencia como en lana. Y pues estos vatos veían ahí con queso para las quesadillas. Y dije, no, pues está chida. Me quedo con ella. Y pues ella se quedaba con su feria. No, qué fuerte, qué casos tan... Parece de mujer casos de la vida real. Muy, muy fuertes estos casos. Me gustaron, son muy siniestros, pero pues es la temporada, ¿no? Temporada de brujas, temporada de Halloween. Tengan cuidado ahí con las herencias, por favor. Y tengan la bondad de ser felices. Cuídense mucho. Espero que les haya gustado este episodio. A mí me gustó mucho el tema. Me gustó mucho los casos. Sí. De pronto, se lo están inventando. No, vayan a buscarlos. Están documentados. Hay mucha información. Y de hecho, muchas de estas brujas de las que platicamos son un punto de referencia en diferentes países. Hablamos de Escocia, de Inglaterra
Y no me acuerdo de qué más. Sí, la verdad son casos que no los contamos tal vez tan largos. Hay películas, como les digo, hay mucha información. Vayan y busquen si es que les gustó toda la información que les trajimos en este capítulo de Se Regalan Sustos. Y pues gracias por haber llegado hasta aquí. ¿Qué nos van a dejar, Oscarín? ¿Hay calabaza? Sí, hay calabaza. Que nos deje una calabacita. Va, entonces que pasen a poner su calabacita en los comentarios, sí, ¿no? Calabaza de Halloween. O una bruja. Ándale, cualquiera de los dos, ¿no? Va, a ver si es cierto que terminaron de ver el episodio. Y no se olviden igual de arrobarnos en sus historias para que nosotros las estemos compartiendo de qué fue lo que hicieron hoy, 31 de octubre, Halloween. Así Espero que se la hayan pasado muy bien y que no se sobrepasen con los dulces. Cuídense también mucho. Esperemos que les haya gustado este capítulo. Acuérdense que pueden ir a escucharlo a Spotify sin censura. Todo lo que escucharon aquí muteado por allá va a estar sin censura. Pero primero aquí, ya saben, y después por allá. Los queremos mucho. Nos vemos en el próximo capítulo. Pórtense mal y cuídense bien. Tengan la bondad de ser felices. Nos vemos.